Expresamos nuestro gozo y nuestra alegría porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Estamos aquí como congregación bendiciendo, alabando el nombre de nuestro Dios, realizando nuestro oficio como sacerdotes. Dios ha permitido que esta administración, este servicio llegue a tu vida, a tu casa a través de este medio, y quisiéramos bendecirte en el nombre de Jesucristo y desearte lo mejor, que a través de la palabra Dios puede edificarte, levantar tu ánimo, exhortarte, conducirte por el camino de su voluntad. Dios es bueno. Te saludamos y te damos la bienvenida en el nombre de Jesucristo a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, leamos el texto que estamos estudiando en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios ha querido en estos meses bendecirnos, edificarnos a través del estudio de su palabra. Dios nos está revelando algo que consideramos la esencia misma de toda la escritura. Aún Jesús se refirió a esta palabra como el primer mandamiento de la ley. Jesús hizo alusión a este versículo como el mandamiento más importante de la ley. Entender que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos siempre han entendido que Dios reveló esto para hacer saber a su pueblo que solamente hay un Dios, y lo creemos. No hay Dios fuera de nuestro Dios. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos. Él dice en Isaías que antes de Él no fue creado Dios, ni lo será después de Él, porque Él es eterno, así que antes de Él nadie, y después de Él nadie, porque los dioses no se hacen, solamente hay un Dios y es eterno, y no puede haber más de uno porque lo llena todo y no hay espacio para los demás. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Pero Dios nos está revelando que en este versículo Dios quiere decir más de lo que se ha entendido. Y yo puedo durar meses, años hablando de este verso, y yo no voy a agotar este manantial, porque la palabra de Dios es un manantial eterno. Una cosa es las letras y otra cosa es el espíritu de la palabra. Dios nos ha hecho mirar por toda la escritura. Creemos que hay una intención de Dios de revelarse de esa manera, que en la mente de Dios hay unicidad. Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y Dios cada vez que piensa, y está pensando desde la eternidad hasta la eternidad, solamente piensa en uno. Y así diseñó su creación. Y en todo vemos que Dios todo lo hace en uno y lo convierte en uno. Él se tomó a sí mismo para crear el universo. Así lo hemos estudiado. Él sustrajo de Él su poder, su gloria, su sabiduría, su misericordia, su ciencia. Pues dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Dios tomó su palabra, el aliento de su boca, en fin, tomó de Él mismo, de sus atributos para plasmarse en toda su creación, en lo visible y en lo invisible. Sí, toda la creación cuenta la gloria de Dios. Y Dios es omnipresente. Pero quiero decir más que eso. Dios, en todo lo que hay en la tierra está Dios. No estoy hablando de estar como enseñan los panteístas, que Dios está metido en el sol. No. Quiere decir que hay atributos de Dios. Por ejemplo, Dios dio un mandamiento, una palabra al sol. El sol va a estar iluminando hasta que Dios se le retire esa palabra. Esa palabra hace que el sol esté iluminando porque Dios le dio un mandamiento. Quiere decir que la palabra de Dios está vibrando en el sol ahí, obedeciendo la palabra. El sol tiene la gloria de Dios, porque tiene la palabra de Dios. En ti hay un aliento de la vida de Dios.
Pero no solamente en la creación. Y Dios todo lo hizo interrelacionado, interdependiente. Cada cosa, todo depende. Cada cosa, todas las cosas dependen las unas de las otras en la creación, y todo está relacionado. No importa la distancia que estén las cosas en el universo de Dios, en las dimensiones de Dios. Todas las cosas están relacionadas como si fueran una sola cosa. Dios es el todo y en todos, y es el uno de entre todas las cosas, y todas las cosas son una cosa en Él. Por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. En el patrón, en el modelo de Dios, siempre vemos unicidad. Les he hablado que en la biología aprendemos que todas las especies están relacionadas. Cuando se extingue una especie, se extinguen otras, porque hay una interdependencia. Hay una relación entre la tierra y la luna y el sol y las estrellas, porque todo es un sistema, todo es una misma cosa, porque Dios así lo hizo, que todas las cosas dependan las unas de las otras. En todo el mundo de Dios hay interdependencia, no existe la independencia. La palabra independencia no existe en el lenguaje de Dios. En el cielo nadie vive para sí. Dios, el Padre, da testimonio del Hijo, el Hijo da testimonio del Padre, el Espíritu Santo habla del Hijo, el Hijo habla del Espíritu Santo. Nadie busca su propia gloria. Jesús dijo: el Padre y yo una sola cosa somos. Y oró al Padre: aquellos que me has dado quiero que sean uno como yo y tú somos una sola cosa. Amén. Vimos en la misma creación que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Luego dice que en el matrimonio durmió Adán. Cuando fue a crear a la mujer, durmió Adán, y del costado de Adán sacó a Eva. Y Adán entendió cuando despertó y dijo: esta es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Ya no somos más dos, sino una sola carne. Así que el matrimonio está diseñado también. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. En el matrimonio son dos, pero llega a ser uno solo según Dios. El matrimonio es una ilustración de la iglesia, que lo estudiamos la vez pasada. Y vimos que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, primeramente Dios lo duerme. Jesús es el segundo Adán. Aquel viernes, el día de la cruz, Jesús muere, entrega el Espíritu al Padre. Inmediatamente muere, dice Juan, que un soldado traspasó su costado, igual que Adán, le abrió el costado y salió sangre y agua. De ahí salió la iglesia, del costado de Cristo. Por la sangre la iglesia fue justificada, y en el agua fue santificada, fue regenerada, lo leímos en Efesios. Así que la iglesia sale del costado de Cristo. Dios no permitió que nadie dañara un hueso. Ninguno de sus huesos será quebrantado, dice la Biblia. Refiriéndose a la Pascua, que no se podía quebrar ninguno de los huesos del Cordero. Cristo como Cordero, Dios no permitió que ninguno de sus huesos fuese quebrantado. En el Salmo 34 lo dice: ninguno de sus huesos será quebrantado. Así de la iglesia es una, íntegra. Nadie puede romper un hueso de la iglesia. Nadie puede alterar el cuerpo de Cristo. Amén. Herido fue, pero nunca quebrado. Nunca quebrado. Luego bajó a la tumba y Dios duró 3 días en la tumba. Y dice la Biblia que Él no permitió que su santo vea corrupción. O sea que ninguna bacteria descompuso el cuerpo de Cristo. Amén. Porque ese cuerpo representa a la iglesia. La iglesia es una e indivisible, porque Dios es uno e indivisible. La iglesia, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vimos la unicidad también en la redención. Cristo se hizo semejante a los hombres para ahora darnos la imagen de Dios y hacernos semejantes a Dios. En el hombre nuevo lo vimos. El hombre nuevo lleva la imagen del que lo creó. El hombre nuevo es Cristo en nosotros. El hombre nuevo posee
las virtudes de Dios, fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Lo vimos también en la reconciliación. Dios en Cristo ha reunido todas las cosas. Todo lo que estaba disperso, Él reunió todas las cosas para entregar a Dios todas las cosas. Y dice en Primera de Corintios capítulo 15 que cuando Él reúna todas las cosas y todas las cosas sean sometidas a Cristo, luego Cristo tomará todas las cosas las cuales Él sujetó, y al final, en el día final, dice que Él va a entregar todas las cosas sujetas a Dios, y Él mismo se va a someter al Padre para que el Padre sea el todo y en todos. Amén. Gloria a Dios. El pecado nos separó de Dios. En Romanos capítulo 8 dice que nadie puede ahora separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos juntó con el Padre. Tomó la mano de Dios y la mano del hombre y las unió en la cruz en un vínculo de unión indisoluble. Estamos tan unidos a Dios como unidas están las naturalezas física y espiritual de Jesús. Jesús es un hombre Dios. La naturaleza humana se unió con la divina en la persona de Cristo. Así estamos unidos. Dios está unido con el hombre en Jesucristo. Así como están unidas e inseparables son esas dos naturalezas, así estamos nosotros en Cristo. Así que en la redención, en la reconciliación, en la justificación, en el bautismo lo vemos, mis hermanos, en la iglesia como cuerpo. Lo vemos en el matrimonio. Y nos detuvimos a estudiar acerca del cuerpo. Y dijimos, estudiamos a Efesios capítulo 5, hablando justamente del Génesis, cuando dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Hablando de Cristo y de la iglesia, compara el matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer, con la relación entre Cristo y la iglesia en Efesios capítulo 5. Y dice: y así como dijo Adán, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice Efesios, hablando de nosotros, dice que somos carne de su carne y hueso de sus huesos como iglesia de Cristo. Amén. Muy bien. Y estudiamos a Romanos 12 y estudiamos a Primera de Corintios 12, que dice que aunque somos muchos miembros, somos un cuerpo. Muchos miembros, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y dice, estudiamos a Primera de Corintios 6, que dice, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora, vamos a continuar hoy hablando del cuerpo de Cristo. Cristo, como vemos la unicidad, que Dios es uno en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Pero vamos a venir a Efesios capítulo 2 hoy. Efesios capítulo 2. Después de la epístola a los Gálatas, viene Efesios capítulo 2, y prepárese para la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante para que entendamos. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablamos de la creación nueva y estudiamos que en el hombre nuevo, en el hombre nuevo no hay ni judíos ni griegos, ni bárbaros ni escitas, ni hombres ni mujeres, ni niños ni adultos. El hombre nuevo, en el hombre nuevo Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, que el hombre nuevo no tiene nada ni de nadie, sino todo de Cristo. En el hombre nuevo no hay clase social, no hay sexo, no hay nada. Solamente Cristo es el todo, la esencia de Cristo. Muy bien, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo,
vosotros los gentiles, diga los que no somos judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Muy bien. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Cuando Dios decide reunir a su cuerpo, ya entendimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ahora ese cuerpo está esparcido en el mundo. Y la palabra iglesia es lo que significa. La palabra iglesia en griego es eclesia. Es fuera. Eclesia viene del verbo kaleo, que significa llamar. Yo lo interpreto de dos maneras: llamar a los que están afuera para que entren. Amén. Es un llamado a entrar, un llamado a venir. Venid a mí, dijo el Señor. Venid a mí. Y llama a Dios a su pueblo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen. Y dice Romanos capítulo 8 que a los que antes conoció, a esos mismos Él predestinó. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó para que lleven la imagen de su Hijo. Fíjense que el que comenzó la obra en los que conoció, la termina y los lleva a la glorificación. A los mismos, dice a él, y eso lo repite: a los mismos que Él conoció, a estos mismos predestinó. Y los mismos que predestinó, a estos mismos llamó. Y a los mismos que llamó, a estos mismos santificó, o sea, justificó. Y a los mismos que justificó, a estos mismos Él santificó y también los glorificó. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. A esas ovejas esparcidas que Él conoció desde la eternidad y que ahora está haciendo que las ovejas lo conozcan a Él, porque somos conocidos de Dios y conocemos a Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me conocen. Y Él está llamando a sus ovejas para que vengan a su cuerpo, que vengan a Él. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés, mis hermanos, sucedió algo muy interesante, porque los 120 constituían lo que era la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces imagínense ustedes, la cabeza del cuerpo es Cristo que está en el cielo. La iglesia representada de los 120 estaba en el aposento alto. Correcto. Pero la Biblia dice que un cuerpo sin espíritu está muerto. ¿No dice la Biblia? No dice la Biblia que un cuerpo sin espíritu está muerto. La iglesia es un cuerpo, pero sin espíritu. Pero vino el Espíritu Santo y entró a la iglesia. Y ahora la iglesia es un cuerpo con cabeza y con espíritu. Dar un aplauso al Señor. Amén. Ahora puede caminar, puede hablar, puede predicar, puede servir, puede alabar, puede glorificar a Dios, puede ser fiel a Dios, porque tiene el Espíritu. Y Juan dice que el que tiene el Espíritu de Dios, este es de Dios. Amén. Lo que identifica a alguien como de Dios es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces somos el cuerpo, Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es el Espíritu en el cuerpo. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Una iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Amén. Entonces Dios está llamando a los miembros de su cuerpo. Él está reuniendo todas las cosas. Ya lo estudiamos. Reuniendo todas las cosas. Entonces Dios en el Antiguo Testamento llamó a Israel como su pueblo. Hizo un pacto con Abraham de que su descendencia iba a ser santa y que iba a bendecir al mundo entero a través de su descendencia. Israel era el pueblo de Dios. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Israel tenía todo lo de Dios, como dice Romanos capítulo 9. Tenía a los patriarcas, tenían la ley, tenían el pacto, tenían el culto, tenían a los profetas. De ellos nació Jesús según la carne. Tenían todas las cosas. Y dice Pablo, ¿tiene ventaja el judío con respecto al gentil? Claro, tienen la palabra. Fueron enriquecidos. Amén. Fueron enriquecidos. Eran el pueblo de Dios. Ahora, sucede que los judíos menospreciaban a los gentiles.
Ellos, como tenían la señal del pacto, que era la circuncisión, menospreciaban a los gentiles. Para los judíos, los gentiles no eran perros, pero tampoco eran gente, porque no merecían la gracia de Dios. No merecían la gracia de Dios. Por eso dice ahí que nosotros antes, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión. Nos decían esos incircuncisos, sucios, ignorantes, que no conocen al Dios verdadero, que están excluidos porque no tienen la señal. Y si no tienen la señal, no son de Dios. Y si no son de Dios, no merecen la gracia ni el favor de Dios. Y ellos nos excluían. Éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. O sea, la circuncisión de Israel era con la mano. La nuestra es sin la mano, porque fuimos circuncidados en el Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Cristo es nuestra circuncisión. Amén. Eso lo estudiamos cuando estudiamos los mensajes de la circuncisión. Ahora dice el versículo 12: en aquel tiempo, diga en el pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo santo. Estábamos en el monte Sin. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel cruzó el Mar Rojo, que todos cantaban? María tomó el pandero y comenzó a cantar y alabar al Señor. Todas las mujeres iban detrás. Hubo fiestas celebrando que cruzaron el Mar Rojo y se libraron de los enemigos. Pero dice después que llegaron al monte de Sin y allá les faltó el agua. El monte de Sin es sin comida, sin agua, sin trabajo, sin novia, sin esposa, sin finanzas, sin nada. Como Jesús en el desierto también. Pero cuando estamos en el monte de Sin, es cuando estamos con Dios. En el monte con Dios. Entonces, fíjense cómo estamos aquí. Estábamos nosotros en el desierto de Sin. En aquel tiempo estaban sin Cristo, diga, sin Cristo. Alejados de la República de Israel, diga, sin Israel. Ajenos a los pactos de la promesa, diga, sin promesas y sin pacto. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos en el sin. Por eso era que los judíos, la circuncisión nos llamaban incircuncisión. No teníamos nada, estábamos desposeídos. Imagínense, sin Cristo. Comienza diciendo sin Cristo y termina diciendo sin Dios. No teníamos nada. Por consiguiente, no había promesas, no había esperanza. Estábamos lejos, no teníamos nada. Eso éramos nosotros. Escuchen. Pero Dios decidió acercarnos y hacernos parte de su cuerpo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Sin Cristo, sin Dios, sin Israel, sin promesa, sin esperanza, sin pacto, sin nada. En el monte Sin. Menospreciados por el pueblo de Dios. Dice el versículo 13. Pero, se llama el pero de la salvación. Pero. La Biblia siempre habla de un pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó. Pero ahora, right now, ahorita, como dicen algunos países, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Denle un aplauso, Señor. Celébralo. Amén.
Estábamos esparcidos y lejos y sin. Pero Él tenía un plan para que estemos con Cristo, con Dios, con esperanza, con Israel, con el pacto, con las promesas y con la vida eterna y con la ciudadanía de Dios y con todo lo de Dios. Con. Dale aplauso. Él nos sacó del monte Sin y nos metió al monte Con. Estábamos en el monte lejos, ahora estamos en el monte cerca. Estábamos esparcidos, ahora estamos reunidos. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Él nos trajo a Él. El día del Pentecostés, los 120 tenían 120 doctrinas en cuanto al reino. 120 expectativas. 120 sueños. Cada uno era un mundo aparte. Peleaban por el primer lugar, por el lugar de la derecha y el lugar de la izquierda. Y era imposible que se juntaran. Pero la Biblia dice que Cristo es el vínculo de unión. Y Cristo se puso en el medio de ellos por el Espíritu. Y a todos los traeré a mí mismo. Y cuando vinieron a Cristo, los que estaban lejos se juntaron alrededor de Él, porque Él es el vínculo de la unión. Él es el que reúne a Dios todas las cosas para que todas las cosas sean una con Dios. Amén. Y está reuniendo a su pueblo esparcido para, amén. Gloria a Dios. Dios está diciendo, bueno, yo soy la cabeza, yo llamo al cuello, llamo al brazo derecho, llamo al izquierdo, llamo al dedo No, el que usted quiera. Usted no sabe lo que yo voy a decir. Lo llama a los 10, a los 20 dedos, a los pies. Llama al corazón, a los riñones, al páncreas, al hígado. Santo Dios. A los huesos, a los músculos. Así como en el monte con Ezequiel. ¿Vivirán esos huesos? Estaban todos esparcidos. Pero cuando dice, profetiza sobre esos huesos. Ay, Señor. Cuando Jesús dijo, reúneme a tu pueblo. Y Cristo profetizó que vengan mis hijos del norte, del este, del sur, del oeste. Que vengan los gentiles, que se junten con los judíos. Quiero mi cuerpo. Amén. Aleluya. El abismo que había entre judíos y gentiles era insalvable. Era imposible juntar a esos dos pueblos, amados. Imposible. La filosofía judía excluía. La religión judía excluye a los gentiles. No está en la mente de un judío. Jamás. Los judíos ni comían con un gentil. Era abominación, según Pedro, que un judío se sentara a comer con un gentil. Pero poderoso es Dios para juntar a su pueblo. ¿Vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos de los gentiles? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes. Dice Dios, profetiza sobre ellos. Y Jesús profetizó, que vengan mis huesos, que vengan mis músculos, que vengan mis miembros, que vengan mis sistemas. Y se juntó el cuerpo. Amén. Padre, aquellos que me has dado, júntamelos para que sean uno. Pero estábamos lejos. Estábamos sin. Escuchen. Nos hizo de lejos, ahora estamos cercanos por la sangre de Cristo. Dice versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo está aquí haciendo alusión al muro que separaba en el templo a los judíos de los gentiles. El templo de los judíos tenía un atrio que le llamaban el atrio de los gentiles. Después estaba el atrio de los judíos, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, los gentiles
solamente podían, los gentiles prosélitos que venían a adorar a Dios, solamente podían reunirse en el atrio, aparte. Había una pared que los separaba de los judíos. Y había un aviso, un letrero, con una amenaza de muerte al gentil que cruzara ese muro o esa pared. Era muerte segura, estaba sentenciado a muerte si cruzaba. Y Pablo habla de la pared separatoria que nos separaba. Y escuchen, acuérdense que en el templo estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Los judíos podían entrar al atrio, donde estaban el altar de los sacrificios y el lavacro. Ahí podían entrar todos los judíos con sus ofrendas. Pero un gentil no podía entrar allí. No podía entrar allí. Y Pablo hace alusión a esa separación. Esa pared separaba a judíos de los gentiles. Pero también quería decir que hasta ahí podía llegar un gentil. No podía llegar a pasar al lugar, al atrio, ni al santo, ni mucho menos al santísimo. Así que al no poder pasar, no tenía acceso a Dios, porque era gentil. Eso representaba lo que éramos nosotros también. El mismo pueblo nos separó. Estábamos separados, excluidos, lejos. Pero Dios se propuso juntar a su pueblo, quitar las paredes separatorias para juntar a su pueblo, para hacerlo uno, como Él es uno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 21? No tienen que buscarlo, los versos de 27 al 29. A Pablo, el apóstol Pablo, cuando hizo su último viaje a Jerusalén, fue con unos hermanos griegos y lo vieron en el templo con esos hermanos griegos. Y había ahí unos judíos de Asia que vieron a Pablo y lo identificaron y dijeron: vénganse, hermanos judíos, vengan todos. Ese es el varón que anda por el mundo entero, separando a los hombres de la ley de Moisés. Y aquí ha introducido a judíos en el templo, porque lo vieron con Trófimo, que era de Éfeso. Eso lo dice Hechos 21, del 27 al 29. Y es interesante porque aquí estaba Trófimo, era de Éfeso. Pablo en realidad no había introducido ningún judío en el templo. Pablo sabía que eso no se podía hacer, así que Pablo no lo hizo. Pero como ellos lo querían acusar, tomaron a Pablo y de hecho Pablo duró 2 años preso hasta que apeló a César. ¿Recuerdan ustedes? Y fue a César 2 años preso y siendo juzgado, porque lo acusaban de haber introducido gentiles en el templo. Y Pablo no lo hizo, pero sí lo hizo. Escúchenme, no lo hizo naturalmente, pero Pablo, como era el apóstol de los gentiles, a través de la palabra de la predicación, nos tomó a todos nosotros y dijo: vengan conmigo, vamos al templo de Dios, y nos introdujo al templo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Estaban profetizando que Pablo iba a introducir a los gentiles en el templo y lo iba a volver a la comunión a través de la predicación por la sangre de Cristo. Y hoy yo estoy aquí porque Pablo me introdujo. Amén. Porque Pablo era el apóstol de los gentiles y Dios lo usó para reunir a los gentiles. De hecho, Pablo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Y Pablo decía: una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Quiere decir que en la fila de los pecadores, Pablo era el primero, pero no era porque era el mejor pecador, sino el primero, en el orden es el último. ¿Te das cuenta? El primero en el orden es el último. Así que era el último de los pecadores, porque él dice todos los hombres son enemigos de Dios por causa del pecado. Pablo era doblemente enemigo. Enemigo porque era un hombre y era pecador. Y segundo porque era enemigo abierto y declarado de Cristo, que hasta se ofreció voluntariamente para destruir el camino de Cristo. Era blasfemo, perseguidor, injuriador. Y él hizo blasfemar a muchos de los santos. Dice Pablo, pero fui recibido a misericordia. Y yo que era el último de los pecadores, ahora soy el primero en misericordia y en clemencia, para mostrar en mí su misericordia, para que los gentiles que se creen desahuciados sepan que no hay nadie desahuciado para la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Y el odio y el aborrecimiento que los judíos todavía sienten por Saulo de Tarso es porque Saulo de Tarso metió a los gentiles en el templo. Yo soy un Trófimo. La palabra Trófimo significa nutritivo. Y ahora yo soy un nutritivo. Antes era veneno, ahora soy nutritivo, porque ya entré al templo de Dios. Amén. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cristo quitó la pared intermedia de separación. Lo dice en el libro, en el libro de Hebreos, mis hermanos. Ustedes saben, miren, esto es una cosa muy interesante aquí. Yo tengo un diagrama que ojalá pudiera hacer una ilustración aquí para que ustedes vean una representación acá. Fíjense, imagínense ustedes el santuario con cuatro departamentos o habitaciones. La primera, el atrio de los gentiles. Después el atrio de los judíos, que también era el atrio del templo, donde estaba el altar de los sacrificios y el lavacro. Luego estaba el lugar santo, que solamente podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez en el año. Pero dice que Cristo quitó todas las paredes de separación. La primera separaba a los judíos de los gentiles. ¡Pum! La quitó. La otra separaba al pueblo de los sacerdotes. ¡Pum! La quitó. Y la otra separaba a los sacerdotes, a los judíos, a los gentiles de la presencia de Dios. Y Cristo rompió el velo para que todos entremos al Santísimo. ¡Aleluya! Amén. Y cantó la canción, esa bendita pared que separa a Dios y a su pueblo. Esa bendita pared hay que quitarla. Y quitó la pared separatoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios me dio una visión a mí para mostrarme el cuerpo. Así yo se la pudiera mostrar a usted, dibujársela. Santo Dios. Bueno, como cuando Él quitó el primer atrio, judíos y gentiles. Muy bien. Ahora queda el santuario completo. Háganse de cuenta, el santuario, 3 habitaciones, el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 ahora, porque ya el primero fue quitado. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes vean lo siguiente aquí. Si yo lo pudiera mojar, yo tengo un dibujito aquí muy bonito, pero ustedes no lo pueden ver. Imagínense, el lugar santísimo. El lugar santísimo, hágase de cuenta un cuarto cuadrado, y hay una cortina ahí. Ahí está la cabeza de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y Cristo está en el cielo, y el Santísimo representa el cielo. Y hágase de cuenta que donde termina la cortina, ahí termina la cabeza de Cristo. Porque Cristo está en el Santísimo, a la diestra del Padre. Y el Santísimo era el lugar donde estaba el maná escondido, donde estaba la Shekinah, la presencia. Y había una cortina,
Y ahí estaba la cabeza de Cristo. Muy bien. Después, baja el cuello ahí, la cortina, he quitado la cortina y baja el cuello. Y el primer mueble que aparecía era el altar del incienso, que representa el corazón. Y después, aquí, a este lado acá, estaba el altar con los panes. Y aquí estaba el candelabro. Están aquí, están corazón, Cristo crucificado. La cabeza, ahí termina la cortina, el altar del incienso, el candelero y los panes. Ahí está Cristo. Amén. ¿Qué le falta? Le falta solamente las extremidades. Llega hasta aquí. Y entonces viene el atrio con las dos piernas, el altar y el lavacro. Y ahí está la iglesia. Cristo, la cabeza en el lugar santísimo, y el resto, atrio, el lugar santo y el atrio representan del cuello para abajo. Y ahí está el cuerpo de Cristo en el santuario. Ahora no hay cortina, ahora no hay nada que divida. Ya no, en el cuello quitó la cortina. Y aquí en el tronco quitó la otra cortina. Y el santuario es Cristo acostado, crucificado, que es la iglesia ahí. ¡Aleluya! Ojalá pudiera. Aquí yo lo tengo bien dibujadito. Pero no, ustedes se lo imaginaron nada más. Ven aquí esto. Aquí, al lugar santísimo. Aquí, lugar santo. Y abajo está el atrio. Cristo acostado, crucificado. Ahí está la iglesia, el cuerpo de Cristo completo unido. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cristo quitó todos los obstáculos. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuántos hizo? ¿Cuántos? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es. ¿Y qué hizo de los dos pueblos? Uno. Porque Cristo es el que reúne para que los muchos sean uno. Dios todo lo resume en uno. Aunque sean muchos, Dios todo lo convierte en uno. Si a usted no le gusta el uno, usted no es de Dios. Y no es para que juegue el uno en la loto. Es para que se llene del uno, porque Dios piensa como uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Esa es la manera de Dios pensar y de ser. Y Dios cuando va a dibujar, dibuja un uno. Y cuando va a querer algo, lo cree en uno. Yo no sé si te lo puedo transmitir. En el Dios solamente hay un uno en la cabeza. Dios es uno. Piensa en uno. Todo lo que hace en uno. Todo lo diseña en uno. Todo lo dibuja en uno. Todo lo logra uno. Es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y el que no piensa como Dios, no es de Dios. Yo no sé tú, pero yo soy parte del uno. Amén. Pero para yo ser uno con Dios, yo tuve que desaparecer. Porque Pablo dice, no vivo ya yo. Yo se murió. Ahora es uno, Dios. Yo desaparecí y queda uno, Cristo, en su cuerpo, que es la iglesia. Amén. ¿Y dónde está en mí? ¿Me están entendiendo? ¿Me entiendes? Muy bien. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todo lo que quiera. Cuando hay una pared, la pared separa y la pared divide. Por ejemplo, ustedes ven este cuadro acá. Yo lo puedo convertir en 1000 pedazos. Y el diablo vino para matar, hurtar, destruir y dividir. Amén. Dios, mis hermanos, Dios ni divide ni resta. Dios suma, multiplica y todo lo convierte en uno.
Esa es la matemática de Dios. Lo que se divide se convierte en más de uno, ¿no es cierto? Todo lo que divide se convierte en más de uno. Y todo lo que junta, ¿qué hace? Quita los números de los muchos y lo convierte en uno. Me gusta. ¿Saben ustedes por qué la Biblia dice al final en Apocalipsis 21-22? Y el mar ya no es. Porque el mar divide. Hay 5 continentes, pero separados por el mar. Pero como a Dios no le gusta la división, va a hacer desaparecer el mar para que se juntan los 5 continentes. Santo Dios. Hermano, está por toda la Biblia. Deja esa manera de pensar, de personalismo, de independencia. No existe en el reino de Dios. Pide perdón, arrepiéntete, conviértete, vístete de saco, de ceniza, revuélcate en el cieno. Pídele a Dios, cambia esta naturaleza torcida, divisoria. Yo seré uno con Dios, seré uno con mis hermanos, seré uno con el propósito. Yo no voy a separar, yo voy a unir. Amén. Los judíos todavía menosprecian a los gentiles. Y cuando usted le habla a un judío que la iglesia es de Dios, pero cuando nos vean aquel día a todos juntos, le va a pasar como a Pedro. Dios se lo va a decir: mata y come. Y no llame esto inmundo a lo que yo limpié. Aleluya. Él nos limpió, quitó las inmundicias de nosotros. El 15. Aboliendo en su carne, diga su cuerpo, las enemistades. ¿Qué hizo? Aboliendo. Quitó las paredes separatorias. Ahora está aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De los dos uno y nuevo. Hay 2 cosas en la Biblia que es la manera de Dios pensar, y es uno y nuevo. En el nuevo pacto, un nuevo mandamiento, una nueva Jerusalén, un vino nuevo, un hombre nuevo. Todo ahora es nuevo. Todo ahora es nuevo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque lo viejo en Adán desaparece. Y ahora Dios en Cristo hace nuevas todas las cosas. Amén. Y de los dos, oigan hermanos, de los dos hizo un solo hombre, un solo cuerpo. Ay, qué píldora amarga para los judíos. Que de los dos hizo un solo hombre. De los dos, uno. ¿Ves que Dios tiene problema con el 2? Dios tiene problema con el 2. Tiene problema con el 2. Con más de 2 Dios tiene problema. Dios siempre está contento con el 1. Yo y el Padre una sola cosa somos. El que me ve a mí ha visto al Padre. Una sola cosa. Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno. Como yo y tú somos uno. Que sean uno. Esa es la manera de pensar. Muy bien. Mire lo que sigue diciendo. Tremendo. Abolió las enemistades. Y dice el versículo 16. Y mediante la cruz, diga, la cruz es el medio para unir. Reconciliar. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la reconciliación? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo.
Diga, un solo hombre, un solo cuerpo, con un solo Dios y un solo Jesucristo, y una sola esperanza, y una sola fe, y un solo bautismo. Unum et idem, una sola y misma cosa. Ahora se lo dije en latín, porque estoy hablando en lenguas. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y hablo de un solo hombre y nuevo. Ahora habla de un solo cuerpo, matando en ella, en su carne, las enemistades. Lo hizo en la cruz del Calvario. Mató, crucificó las enemistades. La enemistad con Dios. Por eso enemistades, la enemistad con Dios que produjo el pecado, y la enemistad entre los dos pueblos. Versículo 12 dice: antes estábamos alejados, ahora estamos cercanos. Antes estábamos excluidos, ahora somos parte de la República de Israel. Antes estábamos ajenos a los pactos, éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos. Mire lo que lo sigue diciendo ahora. El versículo 18. Dice el 17: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que él tomó a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que supuestamente estaban cerca, a los judíos, y los juntó. Y dijo: un solo pueblo, con un solo Dios, con un solo pacto, con una sola esperanza. Amén. De los dos, un hombre nuevo. De los dos, un solo pueblo. Matando las enemistades, quitando la pared separatoria, quitando todo lo que impedía. Atención aquí, siga conmigo. Dice 18: porque por medio de él, o sea, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahora los dos pueblos tienen una sola entrada. Cristo es la puerta, Cristo es el camino. Porque por medio de él los dos pueblos, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Antes los gentiles no podían entrar. Ahora no solamente entramos, ahora entramos por el mismo camino que entran los judíos. Los unos y los otros entran por el mismo camino. Por un mismo espíritu vamos al Padre. Un mismo espíritu. Miren, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que los judíos predicaban, y a los que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos. Había dos tipos de prosélitos. Los primeros le llamaban los de la puerta. Los prosélitos de la puerta. Según Éxodo 20:10, no lo tienen que buscar. Estos eran los simpatizantes de la religión hebrea, que guardaban la moral judía y adoraban a Jehová, pero sin circuncidarse y adoptar todo el ritual judío. A este grupo posiblemente perteneció Cornelio. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 10? Y hay otros que menciona Juan 12:20, que dice: y unos griegos vinieron a adorar. A estos les llamaban devotos, temerosos de Dios, como a Cornelio. Esos eran los de la puerta. Los de la puerta. Fíjense ustedes cómo llaman los de la puerta. Los que estaban en la puerta. No se circuncidaban, guardaban ciertos ritos y estas cosas. Entonces, el segundo grupo de prosélitos eran los de la justicia, entre comillas. Los que aceptaban todo el yugo de la religión hebrea. Se sometían a la circuncisión, o sea, se circuncidaban, a la inmersión en agua y luego a la presentación de un sacrificio. Teóricamente, cuando el prosélito cumplía con estos requisitos, era considerado judío de nacimiento. Pero en la práctica triunfaba muchas veces el exclusivismo
de los circuncidados al octavo día. Según dice Pablo en Filipenses 3:15, yo fui circuncidado al octavo día, perdón. Eso quiere decir que aunque a ellos le prometían, si ustedes se circuncidan y cumplen toda la ley, ustedes pueden ser judíos, como si fueran de nacimiento. Pero siempre los nativos, los hebreos de hebreos, que eso es lo que Pablo quiso decir, ¿verdad? Yo soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo. Y en cuanto a la justicia, irreprensible. Yo soy circuncidado al octavo día. Otra palabra, yo nací judío. A mí no me vinieron después de grande a circuncidarme. Yo nací. A mí fue a los 8 días, ¿no? Cuando era un hombre que me circuncidaron. Y lo discriminaban. Pero aún así, no podían entrar en el templo. Se tenían que quedar en el atrio. Y nosotros, sin ser circuncidados con la mano, pero sí en el cuerpo de Cristo en la cruz, no solamente podemos entrar, tenemos un camino abierto, libertad para entrar y una invitación para que entremos por un mismo espíritu al Padre. Dale una pausa al Señor. Amén. Mira lo que dice el 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escúchame, ahora nosotros no solamente tenemos entrada, sino que ahora nosotros somos templo de Dios. Ahora somos edificio de Dios, casa de Dios. No es que ya podemos entrar, es que Dios entra a nosotros y nosotros entramos a Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Morada de Dios en el Espíritu. Dice 19, así que ya no sois extranjeros. La palabra extranjero es senai, de donde viene la palabra senos. Cuando usted va para xenofóbico, que tiene fobia con los extranjeros. Senos significa extraños, extranjeros, extraños. O sea, transeúntes, significa la palabra extraños, transeúntes. En otras palabras, el que vino está cerca, pero no pertenece y tarde o temprano se va. Eso es un extranjero. Pero nosotros vinimos para quedarnos. No somos extranjeros. Amén. No somos aves de paz, no somos transeúntes. Aquí vinimos porque Dios nos llamó. Aquí vinimos porque somos un cuerpo y Dios nos está reuniendo para hacer de ambos un pueblo. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. La palabra advenedizos, paroi, de donde viene la palabra castellana parroquia. ¿Saben lo que era la parroquia? Cada sacerdote tenía una parroquia. Mi parroquia. Paroicos, relacionado con paroiqueo, significa habitar al lado, morador cercano. Así que un advenedizo es alguien que habita al lado, o sea, un morador cercano. Ambos términos, extranjero y advenedizo, se refieren a lo contrario. O sea, es contrario a lo que es un ciudadano. Nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos, somos ciudadanos. ¿Qué somos nosotros según ahí?
Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Así que un extranjero es un extraño, un transeúnte, uno que viene y se va, uno que está de pase. Es un extranjero. Un advenedizo es alguien que habita al lado, un morador cercano. Pero un ciudadano es otra cosa. Tenemos la ciudadanía. Somos de aquí, somos de Dios, y no solamente somos ciudadanos, somos ahora miembros de la familia. Y la familia es oikos. Somos ahora miembros de la casa. Ya no transeúntes. Ya yo no alguien que mora al lado, sino alguien que mora dentro de la casa. Es parte de la familia y parte de la ciudad. Amén. 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 Porque es interesante que esta palabra ciudadanos es la palabra con ciudadanos es sum, que con, y politai, que viene la palabra metropolitano, que tiene que ver con ciudad. La palabra politeia es lo opuesto a senoi y a paroikoi. O sea, no es alguien, un transeúnte, no es alguien que mora al lado, sino alguien que es el miembro de una ciudad, es ciudadano con todos los derechos, y dice más, somos miembros de la familia, de la oikos, de la casa. No es un transeúnte extranjero, ni alguien que mora al lado, ni alguien que está momentáneamente, sino que nosotros somos metropolitanos, somos de la ciudad, pertenecemos a la ciudad y pertenecemos a la familia. Amén, amén, amén. Lo voy a inventar una palabra. Polietainos. Somos ciudadanos. Estoy inventando la ciudad. Somos metropolitanos. Somos miembros de la ciudad. Somos ciudadanos. No pasamos mojados. Hemos nacido en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Entonces le dice, bueno, pero usted no nació judío. No, yo no nací judío. Yo no nací judío. Pero como yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo. El 10 comienza diciendo, de manera que según está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos miembros de la ciudad. Somos ciudadanos y somos miembros de la familia y somos miembros de la casa y habitamos dentro de la casa y dentro del templo, porque somos morada de Dios en el Espíritu. Así que eso de lejos ya no existe, ni tampoco somos de cerca, somos de adentro. Amén. Porque comienza diciendo que los que estaban lejos ahora estaban cerca. Ahora yo te digo que ni lejos ni cerca, adentro. Somos uno con Dios. Uno con Dios. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, es celestial. Y Dios es el Padre en quien toma nombre toda familia. La palabra padre, pater, de donde viene la palabra patria, patriarca, patricio. Gloria a Dios. Así que si todos tomamos nombre del pater, por eso somos la patria de Dios. Somos ciudadanos de la patria. Tenemos el mismo pater, la misma casa que es la iglesia, el mismo cuerpo que es la iglesia, el mismo espíritu que es el de Dios, la misma cabeza que es Cristo. Amén. Amén. Amén.
Y terminamos diciendo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora nos compara con una casa, oikos, con una edificación. Y el fundamento, la piedra angular, que es la piedra que sostiene el edificio, en la cual se edifica encima, y que es la piedra del ángulo, la que sirve de referencia para que todo el edificio vaya derechito. Ese es Cristo. Y tú y yo hemos sido edificados sobre esa roca. No solamente moramos en la casa, somos construcción de Dios. Somos, como dice Pablo, edificio de Dios sois. Templo de Dios sois. Y Cristo es el fundamento de ese templo. Y dice, en quien todo el edificio, con Cristo como fundamento y piedra de referencia que le da estructura, firmeza, sostén y rectitud al edificio, en quien todo el edificio bien coordinado, bien que va creciendo para ser ¿un qué? No dos templos, un templo en el Señor. En otras palabras, Jesús ahora hace la comparación, ya déjalo del cuerpo. Ya, mire, nos comparó con una familia, nos comparó con una ciudad, nos comparó con un templo, ahora con un edificio. Ahora Cristo es la piedra que da sostén y que sirve de referencia para que todo quede derechito ahí. Somos edificados juntamente encima de Él. Y entonces, me gusta lo que dice aquí. Dice, edificio bien coordinado, en griego es bien ajustado, bien concertado, bien compuesto, santo Dios. Usted ha visto las edificaciones antiguas cuando se pone una piedra encima de la otra, bien concertada, bien ajustada, bien coordinada, para llegar a ser ¿qué? Un templo. Somos piedras vivas, según Pedro. Que somos piedras vivas. Y somos un templo espiritual. Y somos morada de Dios en el Espíritu. Y Dios está juntando todas las piedras. Para que no sean muchas piedras, sino un edificio. Amén. ¿De qué manera muchas piedras dejan de ser muchas piedras cuando se convierten en un edificio? ¿Usted está entendiendo? ¿De qué manera muchas piedras que están esparcidas en las canteras se convierten en una sola? Pues cuando están toditas bien ajustaditas, bien ajustadas y bien coordinadas. Han visto edificaciones antiguas que maravillan ahora a los arquitectos, porque como las pirámides de Egipto, como los templos mayas y de los incas, ustedes ven que esas precisiones así. Traían esas piedras con métodos antiguos, como las subían en las montañas a veces, ¿sí? Y después la ponían, que usted no podía ver ni una grieta ahí. Bien ajustadas. ¿Cómo es la palabra que usa ahí? Ajustadas, concertadas y compuestas. Para ya no ser muchas piedras. Pero fíjese que Jesús se pone abajo. Jesús dice, como vamos a juntar a todas las piedras para hacer un templo, yo quiero ser la primera que sirve de base, de sostén, y la que le da referencia y norma para que todo vaya derechito. Para que todas las piedras estén bien ajustaditas, Cristo se coloca en el ángulo. Ya no dos pueblos, un solo pueblo. Ya no muchos ciudadanos, una patria. Ya no muchos miembros, una familia.
Ya no dos pueblos, un solo pueblo. Ya no muchas piedras, un edificio. Y termina diciendo, escuchen, voy a leer el 21 y 22 y termino. En quien todo el edificio, todo bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada vez que hay un bautismo y se añaden personas, son piedras que son colocadas encima. Cuando le falta a Jesús la última piedra, le va a decir al Espíritu Santo, pónmela allá arriba, que ya completé el templo. Ahora desciendo para que sean eternamente morada de Dios en el Espíritu. Amén. Miren, escuchen el 22. En quien vosotros también sois juntamente. Está la palabra juntamente porque tiene que juntar todos los dos pueblos para que sean uno. Todos los miembros de la familia para ser una sola familia. Todas las piedras para que sean un solo edificio. En quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Hay una sola morada, como hay un solo Espíritu. Tú eras una piedra cortada de una cantera y yo de otra, pero el Señor nos trajo para ajustarnos y coordinarnos, ajustaditos, bien alineaditos, para hacer un templo santo en el Señor. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Ven ustedes cómo reina el uno ahí? Para juntar a los dos pueblos, para juntar los expatriados, para que tengan una patria, los miembros de la familia dispersos para hacer una familia, las piedras que andan por ahí rodando para hacer un edificio, pero es para uno, ¿eh? Juntar las piedras para un edificio, juntar los pueblos para hacerlo uno, juntar los miembros para hacer una familia. Todo es uno, todo es uno, todo es uno, todo es uno, todo es uno. ¿Y qué es esto? Un lindo mensaje. No. Dios quiere enseñar algo con estos mensajes. Yo espero que tu manera de pensar ya esté cambiando. Ya van como 5 o 6 temas. Ya tú debes como cambiar ya. O tú no quieres ser como Dios. Yo no voy a esperar a la glorificación. Yo voy a comenzar en la santificación. Para cuando llegue a la glorificación, Dios no tenga que hacer mucho conmigo. Porque ya lo logré aquí por el Espíritu Santo. Aquí hay que comenzar. Hay que renovar nuestra mente. Hay que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Se va el egoísmo, se ve el egocentrismo, se ve el personalismo, se ve el humanismo, se va todo eso que separa. Uno. Diga uno. ¿Cuál es el número? 1. ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Qué es Dios? ¿Qué somos todos? 1. ¿Captó el mensaje? Este mensaje no tiene nada nuevo. Lo único nuevo es el contexto de lo que Dios nos quiere enseñar. Tenemos que ser renovados con el Espíritu, en el Espíritu de nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere, que seamos uno. Vamos a comenzar a cambiar la manera de pensar. Cierra los ojos, vamos a orar a Dios. Por favor, órale a Dios conmigo para que Dios nos bendiga. Señor nuestro Dios, no voy a subir la voz porque yo no quiero impresionar a nadie. Solo quiero que tú me oigas. Porque hago yo con impresionar a los hombres, no logro nada. Quiero por favor rogarte. Señor, no puedo orar sin pedir perdón. Perdona el espíritu de división que por siglos ha reinado en la iglesia. Perdónanos ese espíritu individualista, personalista, independentista, egoísta, divisor. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Dios, cambia nuestra manera de pensar, Señor. Jesús te hizo esa misma oración. Aquellos que me has dado quiero que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tú no me oyes a mí esta noche, por favor escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Señor, quita las paredes que nos separan. Hay tantas paredes: clases sociales, racismo, culturas, criterios, ideas, conceptos, intereses, tantas cosas que nos separan. Tú tienes poder para darnos un nuevo Pentecostés. Allí, cuando descendió el Espíritu, llegaron todos a ser de un mismo corazón, de una misma mente. Ya las cosas eran comunes. Ya nadie decía esto es mío, sino esto es de todos. Comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Dios mío, estamos cansados de retórica. No queremos lindos discursos. No queremos recrearnos en una palabra bonita, revelada, sino que la palabra haga impacto, efecto y cambie nuestras vidas. Por favor, Dios mío, queremos conformarnos a tu palabra y no conformarnos a este siglo. Quita nuestra manera adánica de pensar y renuévanos por el Espíritu Santo. Mira lo que Cristo tuvo que hacer en su cuerpo: matar en su mismo cuerpo las enemistades y abolir todas aquellas cosas. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuánto hizo él para quitar todas las paredes separatorias y todas las cosas que nos dividían de ti y entre nosotros mismos? Por favor, métete en el medio, Jesús. Métete entre nosotros, Jesús. Tú eres el vínculo de unión, como el amor es el vínculo perfecto. Y a través del amor únenos a todos, Señor. Únenos a todos. Acaba con toda división, toda rebelión, todo lo que nos separa, Dios mío. En el nombre bendito de Jesús, imparte, lleva unidad nosotros contigo. Unidad entre los esposos, unidad en la familia, unidad, Señor, en la iglesia, unidad entre las iglesias, unidad de tu pueblo en el mundo, unidad entre judíos y gentiles. Trae la unidad. Tú eres poderoso, tú lo hiciste el día de Pentecostés. Hazlo nuevamente, Dios. La iglesia y Jesús te lo pedimos. Lloro por ti, mi hermano, mi hermana. Lloro al Dios eterno, el bueno, el generoso, que escuche la oración de Jesús en tu vida y en tu familia. Que Dios te haga uno, que Dios te dé la revelación de que Él es uno y su naturaleza es una y su esencia es una y su propósito es uno. Y hay un solo Dios, hay un solo Señor Jesucristo, y hay una sola esperanza, hay una sola fe, y hay un solo bautismo. Dios es uno y tú y yo somos uno y la iglesia es una. Que Dios nos revele la unicidad de su persona y te imparta a ti y a mí esa capacidad, y que Dios nos dé ese espíritu de unidad para que se acabe entre nosotros la división, las separaciones, el individualismo, el personalismo y esos ismos que nos separan. Y que reine Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él podamos vivir como lo que somos: su cuerpo, su familia, su ciudad, su patria, su todo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.